Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta de poder estar un día más con ustedes trayéndoles otro caso y muy agradecida que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso mexicano. Vamos a hablar del caso de Valeria. Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz nace en México en octubre del año 2005. Valeria fue la hija del matrimonio de Sergio Gutiérrez y Jacqueline Ortiz. El matrimonio de Sergio y Jacqueline no duró mucho tiempo. Poco tiempo después del nacimiento de su hija, ellos deciden separarse. A pesar de el divorcio y de los problemas que pudieran tener entre ellos dos, deciden seguir manteniendo una relación cercana por el bien de su hija. Ambos estaban muy involucrados en el cuidado y crianza de Valeria. Sus familiares y profesores describen a la niña como una persona muy alegre, muy jovial, la cual siempre estaba sonriendo. Valeria también tenía muchos sueños, entre los cuales estaba algún día convertirse en médico. Valeria pasaba mucho tiempo con su padre Sergio, especialmente los fines de semana. Era muy usual que ella los jueves o los viernes por la tarde saliera de la casa que compartía con su madre para reunirse con su padre y pasar todo el fin de semana con él. Valeria regresaba el lunes por la tarde luego de sus clases. Era una rutina muy común en la vida de la niña y era algo que ella disfrutaba bastante, pasar tiempo tanto con su madre como con su padre. El día 8 de junio del año 2017, la vida de la niña cambió para siempre. Ese 8 de junio, al empezar el fin de semana, como cualquier otra semana, su padre Sergio acudió a la casa de Jacqueline, su madre, para poderla recoger. La niña iba vestida de calle y en su mochila llevaba su uniforme escolar, unos cambios más de ropa y algunos artículos de cuidado e higiene personal. Todo iba como de costumbre. Eran aproximadamente las 5 de la tarde en el municipio de Nezahualcóyotl, donde la familia residía. Supuestamente se filtró la siguiente declaración del padre de Valeria en los medios. Según se llegó a decir en los medios, Sergio dijo que alrededor de las 5 de la tarde, tal vez un poco antes, comenzó a caer una gran lluvia. Él, preocupado por la salud de su hija, decidió subirla a una combi. Para entrar en el contexto de qué es una combi, se las voy a describir como un autobús un poco más pequeño de lo normal. Es un medio de transporte que se utiliza mucho en algunos lugares de México. Él subió a la pequeña la combi y solamente tendría que recorrer algunas cuadras, unas pocas paradas. Valeria sabía exactamente cuál era la parada que tenía que hacerle al chofer para poderse bajar donde siempre lo hacía con su padre. Él iba detrás de la combi en la bicicleta. También tenemos que agregar que además de ir Sergio, el padre de Valeria, también los acompañaba la pareja de Sergio en ese momento. Si bien él dice que iba al mismo paso que el transporte, en cierto punto del camino, este aceleró mucho y él ya no lo pudo seguir. Pensó que era algo muy normal porque usualmente las combis suelen adelantarse a otras para que la gente se suba con ellos o para tener más pasaje. Él esperaba ver a su hija en la parada donde siempre estaban, pero cuando llegó a este lugar se encontró un escenario completamente distinto. Valeria no se había bajado, es más, ni siquiera habían visto pasar a la combi. Era una combi de la ruta 50 que tenía el número 278. Comenzó a preguntarle a la gente que estaba en la parada si había visto a la niña, si había visto a la combi y nadie le pudo decir nada claro. Lo que el hombre hizo en un primer momento fue hablar con un policía de tránsito para que éste comenzara a buscar la combi. Luego de unos minutos de búsqueda, él le dijo que no podía hacer mucho porque había dado una vuelta por el lugar y no había visto nada extraño. Sergio llamó a su ex esposa Jacqueline para que juntos comenzaran a buscar a Valeria.
Valeria. La pareja no sabía qué hacer, llamaron también a familiares y comenzaron a preguntar en los alrededores. Pensaban que tal vez Valeria se había equivocado de parada y venía caminando hacia el lugar, o que tal vez la combi no había parado cuando ella se lo había pedido, así que tal vez la niña se había perdido en el transcurso del camino, pero nada de esto fue así. Preguntaron en las paradas aledañas, a personas cerca, y nadie había visto a la menor. La madre de Valeria llevaba una foto de ella para mostrársela a todas las personas que veía, pero a pesar de este gran esfuerzo no pudieron saber nada de la niña. Se dirigieron así a la agencia policial local. Estos les dijeron que no los podían atender porque según ellos tenían cosas más importantes. Las elecciones de México habían sido unos días atrás, así que supuestamente ellos seguían ocupados con eso y no podían darles a los padres la atención necesaria. Nadie quiso tomar la denuncia de ninguno de los dos. Es más, varios agentes policiales les dijeron que fueran a buscar a Valeria a casa de sus amigas o que averiguaran si tenía algún novio, porque tal vez la niña había aprovechado el hecho de que su padre la subiera al transporte público para poderse escapar e ir a verse con algún novio que tuviera. Esto era prácticamente imposible para los padres de Valeria, ya que ella solamente tenía 12 años y realmente pues no estaba pensando ni siquiera en tener novio en ese momento. Se vieron de manos atadas ya que las autoridades no querían ayudarles. Fueron sus vecinos y sus familiares quienes les ayudaron a buscar por todas partes a Valeria. La misma madre de Valeria fue al lugar donde se guardaban las combis luego de hacer las rutas. Preguntó a las personas que estaban trabajando allí si faltaba alguna de estas, si habían visto que alguno de los choferes estuviera haciendo algo extraño, pero todo el mundo le dijo que uno, todas las combis estaban allí y que dos, no habían visto nada raro y que mucho menos habían visto a su hija. A pesar de que en la agencia policial no les quisieron ayudar, la madre de Valeria dejó una foto de la pequeña para ver si podían mostrársela a las personas que llegaran a ese lugar. Supuestamente la policía lo haría, pero no se sabe realmente si en ese momento comenzaron a hacerlo. Las horas fueron pasando y llegó ya la madrugada del 9 de junio. La familia se dirigió a la procuraduría pensando que tal vez allí sí los podían atender, pero tuvieron que pasar 3 horas. Hasta las 6 de la mañana llegaron a tomar la declaración de los padres y llegaron a poner a Valeria como una persona desaparecida. En el Centro de Atención a Personas Extraviadas hicieron una ficha de la desaparición de la pequeña, pero ya era muy tarde. La alerta Amber por la desaparición de Valeria se emitió el día 9 de junio a las 10 de la mañana, más de 12 horas después de la última vez que alguien había visto a la pequeña. Ella había sido vista por última vez a las 5 de la tarde del día anterior, así que si hacemos cuentas pasarían unas 17 horas antes de que comenzaran a buscarla como una menor desaparecida. Generó esto mucha controversia porque la alerta Amber debe ser activada en el momento. Valeria era una niña menor de edad que se había salido de su rutina y que probablemente estaba en peligro. Además de eso, sus padres tenían una fotografía y una descripción muy específica de la ropa y los artículos que ella tenía a la hora de su desaparición, pero parecía que a nadie, a ninguna autoridad, le importaba mucho lo que pasara con la niña. Teniendo ya la alerta Amber activa y con las patrullas buscando a Valeria, la familia también comenzó a hacer más y más trabajo de búsqueda. No se llegó a saber nada del caso hasta ese día en horas de la tarde. A la 1 en punto de la tarde se recibió una denuncia. Una combi de color blanco de la misma ruta en la que Valeria se había subido había sido encontrada abandonada. Estaba entre las calles Cielito Lindo y Amanecer Ranchero. Estas calles se encuentran a solamente 4 kilómetros de donde Valeria se tenía que haber bajado. La habían dejado la noche anterior, el día 8 de junio, a aproximadamente las 10:11 de la noche. Pero los vecinos, al tener un taller cerca donde los conductores de las combis las llevan para que las arreglen y las revisen, pues pensaron que era de alguna de estas personas. Pero al llegar la mañana,
comenzaron a pensar que era muy extraño que nadie la fuera a ver ni la fuera a recoger. Uno de los vecinos, ya al filo del mediodía, se acercó para ver qué había dentro y pudo observar el cuerpo de una niña que tenía puesto un uniforme escolar, y fue por esto que ellos decidieron llamar a las autoridades. Cuando las autoridades se hicieron presentes en el lugar, se logró identificar a la pequeña como Valeria. Yacía sin vida dentro de la combi. Se llevó el cuerpo de Valeria para hacerle la respectiva autopsia. Se pudo saber que la niña había perdido la vida debido a asfixia. Se llega a saber que tal vez esta asfixia se provocó porque ella tenía fracturado uno de los huesos de su cuello producto del forcejeo que se hizo con su atacante. También se vio que la niña tenía signos de abuso sexual post-mortem. Desde que se encontró el cuerpo de Valeria y se la identificó, hubo muchas irregularidades. Primero, el decir que la familia tuvo que esperar casi un día para que el cuerpo de la pequeña fuera entregado. Se dijo que se hizo esto porque se le hicieron varias pruebas, incluida el buscar ADN en todo su cuerpo. Se logró encontrar, según las autoridades, una muestra lo suficientemente grande como para utilizarla a la hora de que se encontrara algún sospechoso y poder así comparar el perfil de ADN. Otra irregularidad fue cómo fue encontrada Valeria, específicamente la ropa que tenía. Supuestamente sus padres habían dicho que ella había salido de casa vestida de calle con ropa normal, vamos a decirlo así. En la alerta Amber figuraba que ella llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul claro, una blusa morada y una chaqueta igualmente de mezclilla color azul claro, pero Valeria fue encontrada con el uniforme de su centro educativo. Es más, el uniforme estaba rasgado en varias partes, cosa que llegó a parecer muy extraña. La ropa y los otros implementos que Valeria llevaba en su mochila no fueron encontrados, algo que también pareció un poco raro en la escena. Otra cosa que dio mucho al debate y abrió una controversia, vamos a decirle así, fue la declaración de su padre Sergio. Como les dije al principio, trascendió en los medios que él había dicho que por las torrenciales lluvias había subido a su hija al transporte público. Salió un video de una cámara de seguridad cercana que, si bien no tenía el mejor ángulo, logró captar más o menos el momento en el que Valeria se subía a este transporte. Se puede ver a su padre Sergio en la bicicleta con su pareja. Se puede ver en el video que el día está soleado y que no está lloviendo de una gran manera como supuestamente se había dicho. El padre de Valeria fue increpado en un medio de comunicación acerca de este video. Él dijo que ellos mismos habían sido quienes habían encontrado el video de la cámara de seguridad de un establecimiento privado y que ellos mismos habían dado la grabación a las autoridades para que les sirviera de algo. Dijo que no tenía nada que esconder y que su primera declaración había sido exagerada. Él dijo que ese día él sabía que había llovido en varias zonas cercanas a donde ellos vivían, que si bien en el video se aprecia que al sol, cuando comenzaron a pedalear con la bicicleta se dio cuenta que habían empezado a caer unas pequeñas gotas de agua y que seguramente iba a comenzar a llover muy fuerte. Para proteger a su hija de la lluvia que todavía no había caído, pero que él estaba seguro iba a caer, la subió en la combi. Declaró también que el hecho de subir a Valeria en la combi e ir pedaleando él detrás no era algo nuevo, era algo que ellos siempre hacían y que a Valeria le gustaba mucho porque, según él, le decía que se sentía que era una niña grande. Así que realmente pues no habían hecho nada fuera de su rutina ese día. Y buenas noches nuevamente. Buenas noches. Gracias. ¿Usted reconoce este video? ¿Sí son ustedes las personas que se ven a lo lejos en la bicicleta, señor? Sí, en ese video que entregamos a las autoridades, es el que con el que identificamos la unidad, la ruta, las características de la combi que se llevó a mi hija. Y es el momento en que la niña sube a la combi. Durante el día, señor, y sabemos que pasan por un momento ustedes pues muy difícil, muy duro, durante el día se ha mencionado que usted en diferentes declaraciones mencionaba que quería proteger a Valeria de la lluvia, y en el video, al menos en esta parte, no se observa que esté lloviendo, señor. Sí, o sea, sí, claro, o sea, mire,
En ese momento había llovido por varias zonas de la colonia. Aquí en este punto en específico empezaban a caer algunas gotas. Empezaba a llover, o sea, no es lloviendo en sí, no estaba lloviendo, pero empezaban a caer algunas gotas. Por eso se observan rayos de sol ahí está aún. Sí, claro. Se lo pregunto porque, bueno, ustedes se habrá dado cuenta ya que se habló durante todo el día que, a diferencia de lo que se había dicho en las declaraciones, pues el video no correspondía con esta declaración. Lo que usted me dice es que ante la inminente lluvia, usted quiso proteger a la niña y la subió a este transporte público. Sí, mire, quiero aclarar algo ahí en ese aspecto también. Este procedimiento que yo hacía con mi hija no era la primera vez que lo hacía, a pesar de que hubiera lluvia o no hubiera lluvia, no era la primera vez que yo hacía esto. Ya tenía bastante tiempo, incluso mi hija en un momento me comentó que ella ya se sentía una niña grande porque ya pagaba su pasaje, ya viajaba en transporte ella sola. Claro. Gracias a este video se pudo identificar cuál era la combi en la que se había subido Valeria. También obviamente por el número el cual fue aportado por Sergio a la policía. Se pudo dar con el conductor de este transporte público. La persona que conducía esta combi tenía solamente una semana de haber empezado a trabajar en esa ruta y no se había presentado al trabajo luego de la desaparición de la menor. Era un hombre que se llamaba José Octavio Sánchez Razo. José Octavio Sánchez Razo fue identificado rápidamente. Los familiares de Valeria tenían una fotocopia de su documento de identificación en el cual se decía que este hombre tenía 24 años, pero realmente la edad y las fotos que se mostraban de él no se coincidían. La policía también lo capturó de una manera bastante rápida. Se llegó a saber luego de su captura que el hombre había utilizado documentación falsa. Él no tenía 24 años, sino en realidad tenía 43. Pero esto no era lo más impactante de todo lo que sucedía. El problema era que este hombre ya tenía varios antecedentes por delitos sexuales, específicamente 4, y los cuales había cometido contra jóvenes entre 17 y 20 años. Se supo que él había cambiado su documentación, había puesto otro número y otra edad para que no se pudiera comprobar exactamente que él tenía ya antecedentes penales y pudiera encontrar un trabajo. Es más, tenía muy poco de haber salido de la cárcel luego de estar cumpliendo la última de sus condenas. La gente se llegó a sentir muy insegura por este hecho, ya que se llegó a saber que no existía ningún protocolo que indicara cómo se debía de investigar el pasado, específicamente en los temas penales de las personas que conducían el transporte público. Obviamente, para la mayoría de personas, alguien que maneje una unidad de transporte público tiene que ser una persona que no haya tenido anteriormente un problema con la ley, debido a que obviamente tiene que trabajar con niños, con mujeres, con hombres de todas las edades, y el hecho de que sea, como en este caso, un delincuente sexual es algo muy peligroso. La ruta 40, que era la ruta en la que Valeria se subió, fue suspendida durante algunos días y se comenzaron a hacer investigaciones a todos los conductores. Debido a esta suspensión, la familia de Valeria denunció que había estado recibiendo amenazas de las familias de los conductores, pero ellos dijeron que no tenían nada que ver con esto y que simplemente habían sido medidas que habían tomado ya las empresas de transporte. Mientras todo esto pasaba, José Octavio era interrogado por la policía. Recuerden que se pudo sacar una prueba de ADN del cuerpo de Valeria. Con esta muestra de ADN se pudo comparar el ADN de José Octavio y esto dio positivo. Además de todo esto, se sabe que José Octavio confesó todo el crimen. Con la confesión y la prueba de ADN, el hombre fue enviado a un centro penitenciario a la espera de su proceso penal. Pero la historia no termina aquí. Luego de que este hombre fuese enviado a la cárcel, unos días nada más después, se supo que había sido encontrado muerto en su celda. Eran las 5 de la mañana cuando, al hacer una inspección de rutina, se encontró a este hombre. Estaba sentado en el suelo con las piernas estiradas y tenía en su cuello un lazo, el cual los reos utilizaban en la lavandería. Supuestamente se había quitado
quitado la vida colgándose de uno de los barrotes de la puerta de la celda. A todo el mundo le pareció esto muy raro, primero porque este hombre tenía 2 compañeros de celda más, según dijeron las autoridades, y también porque el guardia que hizo la revisión 1 hora antes, a las 4 de la mañana, dijo que él había visto a todos los reclusos profundamente dormidos y que no había escuchado entre media de las 2 rondas ningún ruido extraño. Se comenzó a pensar que tal vez había algo más en la muerte de este hombre. Se lo llevó para hacerle la autopsia de ley y esta determinó que la muerte había sido un suicidio y que se había provocado por asfixia por estrangulamiento. Pasaron algunas semanas y un recluso que tenía como sobrenombre Manuel habló en una entrevista para 2 periodistas. En esta entrevista, él aseguró que la muerte de José Octavio no había sido un suicidio, sino que habían sido los mismos reos quienes le habían quitado la vida. Dijo que seguramente las autoridades habían dicho que se había suicidado porque no les convenía el tener a un reo que había sido asesinado por sus compañeros. Dijo que también la muerte del hombre había sido muy distinta a la que las informaciones oficiales habían declarado, y también dio a conocer el estado de la prisión. Dijo que la prisión en donde había estado él y José Octavio tenía una sobrepoblación y que el hombre no dormía solamente con 2 compañeros, sino que tenía muchos más. También dijo que durante la madrugada en la que se había encontrado muerto al hombre se escucharon varios gritos, pero que era, vamos a decirlo así, una regla no escrita, que si se escuchaban gritos nadie se tenía que meter, ni siquiera los mismos guardias. La información que este hombre Manuel proporcionó a los periodistas no llegó a ser corroborada por ninguna identidad. Con la muerte de José Octavio terminó todo el caso de Valeria. Él ya había sido visto como un culpable por su confesión y las pruebas de ADN. No teniendo nada más que investigar, se le dio el carpetazo final a la investigación y podríamos decir que todo esto quedó así. Y pues, lo que también escuché hace rato en la televisión, eso es mentira de que ¿Qué escuchó? a pesar, según decía que vive con 3 personas nada más. Si aquí en población estamos sobrepoblados, ahí en COC mucho más, mínimo vives con 15 o 20 personas más. En un área en una Ajá. celda de 12 metros cuadrados, de 3 Ajá, por 4. de 3 por 4. Mm. Ajá. Y pues ahora sí que no es la primera vez de que pasa. Esta persona ya la estaban esperando, de hecho, aquí. Ya sea para extorsionarlo, para matarlo, pero él ya era misión de allá afuera, ya lo estaban esperando. ¿Eso lo supone o lo sabe, Manuel? Lo sé. Lo sé. Yo llevo más de 8 años aquí recluido y no es la primera vez que pasa de que los matan, los revientan por dentro, o ya sea que los electrocutan y se les pasa la mano y también los matan. ¿Y por qué lo estarían esperando a este señor, a José Por el Octavio? delito que viene. O sea, por una situación de venganza social, digámoslo así. Sí, el delito que viene es muy, pues aquí saben los internos y luego hablan allá afuera y hablan con las familias, y aquí es donde los extorsionan, los golpean, los electrocutan. Digo porque no es la primera vez que pasa de que los matan a golpes o los electrocutados y los ahorcan para que no les caiga el problema a los internos. ¿Quién los mata, internos o custodios? Los mismos internos. José Octavio no llegó a purgar una pena en prisión y se queda en el aire la pregunta si se quitó la vida o sus propios compañeros se la quitaron. Lo que sí es seguro es que la vida de los padres de Valeria y de su familia en general no volverá a ser la misma. Valeria era una niña llena de sueños e ilusiones, una pequeña que apenas empezaba a vivir su vida, una pequeña que solamente quería tener sus propios sueños y aventuras, y que al subirse a ese transporte público no se imaginaba que se estaba subiendo con el mismo demonio. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Valeria se me hace muy trágico. Primero por su edad, era una niña muy pequeña
y también por cómo se dieron todas las situaciones. Creo que tenemos que ver algo muy importante en esto, y es que usualmente solemos, bueno, no siempre solemos, pero puede pasar que estemos viviendo cerca de alguna persona o estemos trabajando o conviviendo con alguna persona que pueda tener antecedentes por algún delito grave. No lo sabemos y no sabemos cuándo esta persona va a volver a actuar. Por ejemplo, José Octavio tenía ya 4 condenas por diferentes delitos sexuales a mujeres jóvenes. Creo que es algo muy importante. Creo que también la empresa obviamente tenía que haber constatado todo lo que este hombre decía. Él entró a trabajar con una identificación falsa, tenía antecedentes y todo este tipo de cosas. Creo que obviamente la muerte de Valeria se podría haber evitado. No solamente por eso, creo que también las autoridades tendrían que haber actuado pues de una manera más rápida. Como casi siempre en estos casos, siempre que pasa esto, pues obviamente se dice se fue con alguien, tal vez anda en algún otro lado, se fue con el novio, hizo esto, hizo lo otro, y no se llega a actuar de la manera más rápida posible. Pero la alerta Amber también es algo que hay que ver, porque la alerta Amber se tiene que activar inmediatamente. Siempre que hay un menor desaparecido y se cree que puede estar en riesgo, se tiene que activar la alerta Amber, porque para eso está. Si se activa una alerta Amber 17 horas después, 24 horas después, realmente no sirve para nada y no es una alerta Amber, porque no es para lo que fue creada. Si llegan a decirle a la familia que tiene que esperar 48 horas, por lo menos en México y en muchos países de Latinoamérica eso ya no existe. En Guatemala, para dar un poco más de vista a todo esto, hay una alerta llamada Claudina Isabel, que se tiene que activar al momento cuando una mujer o una niña desaparecen de su rutina normal. Así que creo que siempre que nos suceda una situación de estas, es importante conocer las leyes, es importante saber nuestros derechos, porque muchas veces quienes están supuestamente capacitados para llevar la ley y cuidarnos, vamos a decirlo así, pues no hacen su trabajo de la mejor manera. La vida de Valeria ya no se va a recuperar, a pesar de que este hombre ya está muerto. No se sabe si lo mataron o él se mató. Creo que es algo que nunca se va a saber. Así que bueno, el caso terminó así y me parece bastante triste y lamentable. Si este video les pareció informativo, recuerden dejarle un me gusta. Me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR, Facebook, Twitter e Instagram, y en mi segundo canal, LesmaVlogs o LesmaVM, como ustedes quieran ponerlo. La verdad aparece de las dos formas, pero el nombre oficial ahora es LesmaVM, así que bueno, lo pueden buscar